Creía que mi vida era normalita, hasta que empezaron a llegar los chismes de sus duetos apasionados a escondidas con el profe de flamenco. Pero lo jodido de verdad viene ahora. Me senté aquí, en esta cocina vieja, con el sol poniéndose detrás de la ventana, y decidí contártelo todo. Soy Rafael, 45 años. Mi esposa Elena tiene 32. Trabajamos en la misma empresa de diseño gráfico en Madrid. Yo en proyectos, ella en marketing. Nos conocimos hace 10 años colaborando en campañas. Al principio todo era fácil. Ideas compartidas, cenas después del trabajo, un hogar que construimos juntos. Pero con el tiempo ella ascendió rápido, ambiciosa como siempre, mientras yo me quedé en mi puesto, satisfecho con lo estable. Gonzalo, mi colega de 41 años y compañero de 15, siempre iba por delante, más rápido, más confiado, cerrando deals que yo dejaba pasar. Lo veía como aliado profesional, nunca como amenaza. Hasta que una tarde, limpiando el baño de invitados, encontré una segunda cepillo de dientes en el armario. Nueva, azul, cerdas suaves. No era nuestra. Se lo mostré a Elena y se rió. Es un repuesto para visitas que nunca llegan, por si acaso. Lo guardó de nuevo. Yo lo acepté. Siempre evito confrontaciones. Y me dije que era paranoia mía, que nuestra vida seguía intacta. Pero esa cepillo se quedó clavada en mi cabeza. En los últimos meses, Elena llegaba tarde del trabajo con excusas de reuniones extras. Checaba el teléfono más de lo normal. Se ponía distante. Nuestras cenas juntos se volvieron silenciosas. Ella prefería clases online o compras rápidas. Yo mantenía la calma exterior, racionalizando todo. Es solo su dedicación al trabajo. Pero internamente la duda crecía. Ese detalle fuera de lugar fue el primer signo que no pude ignorar del todo. Y aunque intenté convencerme de que no era nada, algo dentro de mí ya sabía que la grieta había empezado. Esto es solo el comienzo, amigo. Un día, durante sus sesiones de tutoriales de cocina online, los aromas exóticos llenaron la casa. Y encontré algo en la molinilla de especias que cambió todo. Te lo contaré ahora. Después de ese cepillo de dientes, las cosas no volvieron a ser iguales, aunque intenté convencerme de que sí. Pasaron semanas en las que yo seguía con mi rutina, pero algo dentro de mí ya no descansaba. Elena empezó con esas sesiones de tutoriales de cocina online. Decía que quería aprender recetas nuevas, que le ayudaban a desconectar del trabajo. Se ponía en la cocina por las tardes, con el portátil abierto, siguiendo videos de chefs extranjeros. La casa se llenaba de olores que no conocíamos. Curry, cardamomo, canela de Ceilán, cosas que antes no entraban por nuestra puerta. Al principio me gustaba. Pensaba que era una forma de traer algo fresco a nuestra vida. Yo me sentaba en la mesa, la veía probar, y a veces hasta probaba yo también. Pero esos aromas traían consigo una inquietud que no podía nombrar. Una noche, después de que ella terminara una de esas sesiones, se fue a dormir temprano. Dijo que estaba cansada. Yo me quedé recogiendo, limpiando la cocina como siempre. Al llegar a la molinilla de especias, esa que usábamos poco, la abrí para lavarla. Dentro, metido entre los restos de pimienta y comino, había un frasquito pequeño de vidrio. Lo saqué con cuidado. Era azafrán, de ese caro que viene en hebras rojas, no el que se encuentra en cualquier supermercado. En la etiqueta, escrita a mano con letra que reconocí como de ella, ponía: espolvorea esto en nuestra próxima cena de medianoche. Debajo, un número de teléfono garabateado con prisa, sin nombre. Me quedé mirando el frasquito en la palma de la mano. El corazón me latía fuerte, pero mantuve la calma. No era la primera vez que encontraba algo fuera de lugar, pero esto ya no se podía explicar con «es para visitas» o «es del trabajo». Guardé el frasco en el bolsillo y seguí limpiando, como si nada. Esa noche no dormí. Pensé en los últimos meses, sus salidas a hacer la compra, que duraban más de lo normal.
las veces que contestaba el teléfono en voz baja y salía al balcón. Siempre había racionalizado todo. Está ocupada. Es su forma de relajarse. Pero ahora tenía un número y un mensaje que no era para mí. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, marqué ese número desde mi móvil, pero con el prefijo oculto. No contestaron. Llamé varias veces en diferentes momentos, y siempre saltaba el buzón de voz sin saludo, solo un pitido. Entonces busqué el número en Internet, en directorios de empresas, en redes. Apareció ligado a una cuenta antigua de WhatsApp, que no tenía foto, pero que había hecho llamadas frecuentes a Elena en horarios que coincidían con sus compras. Llamadas de tarde, de noche, cuando yo creía que estaba sola en casa o en el supermercado. Las fechas encajaban con las veces que llegaba con esos olores nuevos en la ropa. Sentí una mezcla de tristeza y rabia contenida. No era solo celos. Era la constatación de que algo se había roto mucho antes de ese frasco. Recordé cómo Gonzalo, en el trabajo, siempre hablaba de sus noches creativas con clientes, cómo presumía de cenas exclusivas para cerrar contratos. Él y Elena coincidían en varias reuniones fuera de la oficina. Yo lo había visto como normal, como parte del equipo. Pero ahora todo empezaba a encajar de una forma que dolía. Me dije a mí mismo que aún podía ser un malentendido, que tal vez era un proveedor de especias o un amigo que le pasaba recetas. Pero en el fondo sabía que no. La resignación cansada que llevaba meses cargando se empezaba a transformar en algo más pesado. Frustración que crecía despacio, como una grieta que se abre poco a poco. Elena siguió con sus tutoriales. Yo fingí normalidad. Le pregunté una vez, de pasada, por el azafrán. Me dijo que lo había comprado en un mercado especial, que era un regalo de una amiga de la oficina. Sonrió como si fuera lo más natural del mundo. Yo asentí, pero por dentro la irritación empezaba a hervir. No confronté todavía. Seguía evitando el choque directo, pero ya no podía ignorar las señales. Cada vez que olía esas especias en la casa, sentía que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Pensaba en nuestros años juntos, en cómo habíamos construido una vida que ahora parecía hecha de piezas sueltas. Las consecuencias de ese descubrimiento fueron inmediatas en mi cabeza. Empecé a revisar más cosas: el historial del coche, los extractos de la tarjeta que compartíamos. Encontré pagos pequeños en restaurantes que no conocía, en fechas en que ella decía estar con amigas. Todo apuntaba en la misma dirección. Mi esperanza tranquila se estaba agotando. La cautela que siempre me había protegido ahora me parecía cobardía. Sabía que tenía que hacer algo, pero aún no sabía cómo. Solo sabía que ese frasco de azafrán había abierto una puerta que no se podía cerrar. Y entonces, una noche, mientras veíamos una película en el salón, de esas que ella sugería para relajarnos juntos, vi algo en su historial de reproducción que me dejó helado. Te lo contaré en el próximo momento, porque ahí fue cuando decidí dejar de mirar para otro lado. Después de encontrar ese frasco de azafrán, ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. La duda se había instalado dentro de mí como un peso constante. Elena seguía con su vida, trabajo, cenas rápidas, esas sesiones de cocina que ahora me parecían una excusa más. Yo mantenía la compostura delante de ella, pero por dentro la frustración crecía. Decidí observar más de cerca, sin confrontar todavía. Quería entender cuánto había cambiado todo antes de decir nada. Una tarde, ella llegó del trabajo con una sonrisa y me propuso algo nuevo. Dijo que había oído hablar de un servicio de streaming que tenía series buenas, perfectas, para ver juntos por las noches. Nos vendría bien desconectar un poco, me dijo. Yo acepté, porque en el fondo aún quería creer que podíamos recuperar lo de antes. Nos registramos esa misma semana. Al principio todo fue como siempre. Elegíamos una película o una serie, nos sentábamos en el sofá con una manta y veíamos un par de capítulos.
Pero noté que ella a veces se quedaba despierta después de que yo me fuera a dormir. Decía que quería ver un poco más, que no tenía sueño. Una noche, volví tarde de una reunión en la oficina. Elena ya estaba acostada. Me senté en el salón con el portátil, sin encender la luz grande, solo la pantalla iluminándome la cara. Abrí la cuenta del streaming para ver qué habíamos visto últimamente. Quería elegir algo para el fin de semana. Fui al historial de reproducción de ella. Ahí estaba. Episodios enteros de series románticas, de esas que duran horas, vistas en bloques de 3 o 4 seguidos. Las fechas coincidían con sus visitas solitarias a la biblioteca. Decía que iba a leer o a trabajar en silencio, que necesitaba concentración. Pero según el historial, esas tardes las pasaba viendo capítulos en casa o en algún otro lugar, porque los timestamps mostraban pausas largas en momentos específicos. Seguí bajando. En la sección de comentarios o feedback de la app, esa parte donde la gente deja opiniones sobre episodios, encontré mensajes suyos. No eran públicos, eran como notas privadas que el sistema guarda para mejorar la experiencia. Ella había escrito en varios episodios cosas como: esta escena me recuerda a lo de nosotros el jueves pasado. O en otro: el beso en la lluvia, igual que nuestra última tarde. No había nombre del destinatario, pero estaba claro que no me lo escribía a mí. Esos jueves pasados eran días en que ella llegaba tarde, con el pelo húmedo aunque no hubiera llovido, y una excusa sobre tráfico o una reunión que se alargó. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. El salón estaba en silencio, solo se oía el reloj de pared. Sentí una tristeza profunda, de esas que no hacen ruido, pero te aprietan el pecho. Recordé cómo antes compartíamos esas noches de películas sin secretos. Ahora todo parecía una fachada. Mi voz interior temblaba cuando pensé en confrontarla, pero aún no lo hice. Me dije que necesitaba más pruebas, que no quería equivocarme. Pero la irritación ya no era solo un rumor. Empezaba a hervir por debajo. La resolución crecía. Tenía que saber la verdad completa. Pensé en Gonzalo otra vez. En el trabajo, él y Elena coincidían en proyectos nuevos. Él siempre la elogiaba delante de mí. Elena tiene una visión increíble, decía con esa sonrisa suya. Yo lo tomaba como parte del equipo. Pero ahora esos comentarios sonaban diferentes. Recordé una vez que él me dijo, medio en broma: tú eres más tranquilo, Rafael. Ella necesita a alguien con más chispa. Lo dejé pasar entonces. Ahora dolía diferente. Las consecuencias de ver ese historial fueron inmediatas. Empecé a dudar de cada palabra suya. Cuando me contaba su día, yo asentía, pero por dentro comparaba con lo que había visto. La confianza que quedaba se deshacía capa por capa. Mi postura seguía siendo calmada delante de ella, manos relajadas, mirada que no insistía, pero internamente apretaba los puños. La esperanza quieta que había mantenido durante meses se convertía en tensión pura. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Seguí revisando. Encontré más mensajes en esa sección de feedback. No puedo esperar a repetir lo de anoche, escrito después de una de sus bibliotecas. Las pausas en los episodios coincidían con horarios en que su teléfono estaba activo, según el registro de llamadas que miré después. Todo apuntaba a la misma persona. La gravedad de la situación ya no se podía ignorar. Me sentía como si el suelo se moviera debajo de mí, pero me aferraba a la idea de buscar claridad total. Elena no sospechaba nada. Seguía proponiendo noches de cine, como si todo estuviera bien. Yo aceptaba, pero ya no veía las series igual. Cada escena romántica me recordaba lo que ella escribía. La atmósfera en casa se volvía más pesada, aunque nadie lo dijera. Pensaba en nuestros años juntos, en cómo habíamos planeado un futuro que ahora parecía lejano. La frustración se mezclaba con dolor, y debajo de todo eso empezaba a formarse una determinación fría. Y entonces llegó el momento en que ya no pude quedarme quieto. Durante nuestro viaje familiar a Barcelona,
Algo pasó que rompió cualquier duda que me quedara. Te lo cuento ahora, porque ahí fue cuando crucé el punto de no retorno. Querido oyente, ponle like a esta historia si te está gustando, y seguimos con lo que viene. Después de ver esos mensajes en el historial del streaming, ya no había vuelta atrás en mi cabeza. La tensión dentro de mí era constante, como un nudo que no se deshacía. Decidimos hacer un viaje familiar a Barcelona, algo que habíamos planeado meses antes para reconectar. Elena lo propuso con entusiasmo. Unos días en la ciudad, paseos, el mar, hoteles bonitos. Yo acepté, pensando que tal vez el cambio de aire aclararía las cosas, o me daría fuerzas para hablar. Pero en el fondo, sabía que iba a ser el momento en que todo se rompería del todo. Llegamos al hotel en el centro, uno de esos con vistas a la Rambla. El primer día fue normal. Caminamos, comimos en terrazas, hablamos de tonterías como siempre. Elena parecía relajada, sonreía más de lo habitual. Yo mantenía la calma exterior, pero por dentro revisaba cada gesto suyo. La segunda tarde, dijo que necesitaba un rato sola. Voy a hacerme un tratamiento rápido en el spa del hotel para relajar los hombros. Tú quédate descansando o da una vuelta. Me dio un beso en la mejilla y se fue. Yo me quedé en la habitación, con el móvil en la mano. No tenía ganas de salir. Me aburrí y abrí la app del hotel, esa que usan para reservas y servicios. Quise ver si su cita en el spa estaba confirmada, solo por curiosidad. Entré en el apartado de bookings. Ahí apareció. No había ninguna reserva en el spa a su nombre. En cambio, el sistema mostró una actualización en vivo de nuestra suite. Un pedido de room service que acababa de llegar. Para 2 personas. Chocolate cubierto de fresas, una botella de cava fría y el cartel de "No molestar" activado en la puerta. El pedido se había hecho desde dentro de la habitación hacía 20 minutos. Mi pulso se aceleró. Miré la hora, justo cuando ella había dicho que iba al spa. Seguí navegando en la app, casi sin pensar. Había una opción de cámaras comunes, para seguridad, algo que el hotel ofrecía en tiempo real, por si perdías algo o necesitabas verificar. No sé por qué, pero pulsé en el feed de recepción. La imagen se cargó. La entrada principal del hotel, el mostrador, gente pasando. Y entonces lo vi. Gonzalo, entrando por la puerta giratoria, con su paso seguro de siempre. Llevaba una chaqueta ligera, el mismo maletín que usaba en la oficina. Se acercó al mostrador, habló brevemente con el recepcionista, y éste le entregó una tarjeta llave. No pidió nada más. Se dirigió directo al ascensor. La cámara cambió de ángulo y lo captó subiendo. Sabía que nuestra suite estaba en el piso 7. La tarjeta que le dieron era idéntica a la nuestra. Me quedé mirando la pantalla del móvil, como si no pudiera creerlo. Todo encajó en segundos. Las especias, los mensajes en el streaming, las salidas al supermercado, las reuniones de trabajo que coincidían con las de él. Gonzalo, mi compañero de 15 años, el que siempre subía más rápido, el que me decía en broma que yo era demasiado relajado. Él estaba en nuestra habitación de hotel, con la tarjeta que Elena le había dado. Mientras yo esperaba abajo, pensando que ella se relajaba en el spa, sentí una furia que subía despacio, pero controlada. No grité, no tiré el teléfono. Me senté en la cama y respiré hondo. La tristeza que llevaba meses cargando se transformó en algo más frío. Resolución. Ya no había dudas. La irritación que había estado creciendo ahora era clara. Recordé sus palabras en la oficina. Ella merece a alguien con más empuje, Rafael. Recordé cómo él sonreía cuando hablaba de Elena delante de mí. Todo eso ya no era casual. No subí inmediatamente. Esperé media hora. Cuando volví a mirar la app, el pedido de room service seguía marcado como entregado y el no molestar activo. Imaginé lo que pasaba arriba. Ellos dos, en nuestra cama de vacaciones, comiendo fresas con chocolate mientras yo estaba a unos pisos de distancia. La gravedad de la traición me golpeó fuerte. No era solo infidelidad,
Era con alguien que yo consideraba cercano, alguien con quien compartía metas profesionales, estrategias, confianza. Él me había visto como el tranquilo, el que no medía para ella. Y Elena, atraída por su éxito, por su forma de avanzar, había elegido eso. Cuando ella bajó al cabo de 2 horas, traía el pelo recogido, la cara fresca, como si realmente hubiera estado en el spa. Me dijo que se sentía mucho mejor. Yo sonreí, asentí, y le dije que había dado una vuelta por el hotel. No mencioné nada, pero por dentro ya había decidido. No iba a dejar que esto siguiera. La evasión que había mantenido tanto tiempo se acababa. La cautela se convertía en determinación fría. Sabía que tenía que actuar con precisión, no con rabia ciega. Esa noche cenamos en el restaurante del hotel. Hablamos de planes para el día siguiente. Ella reía, tocaba mi mano. Yo respondía, pero mi mente estaba en otro sitio. Pensaba en los documentos que teníamos en común. Propiedades a nombre de los dos, cuentas compartidas, su carrera que dependía en parte de contactos que yo también tenía. Pensaba en Gonzalo y en cómo su ascenso rápido se había construido sobre ideas que habíamos compartido. Todo eso ahora se volvía arma. El viaje siguió un par de días más, pero para mí ya era diferente. Cada mirada suya, cada comentario, lo veía como parte de la fachada. La atmósfera entre nosotros se volvió tensa, sin que ella lo notara del todo. Yo mantenía la compostura, pero la furia se había convertido en concentración. Sabía que al volver a Madrid todo cambiaría. Y cuando volvimos, las cosas se descontrolaron rápido. Ella empezó a meterse más en clases de flamenco. Llegaba con pies magullados y rumores que llegaban a mi teléfono. Te cuento eso ahora, porque ahí el caos se desató por completo. Después de volver de Barcelona, la casa se sentía diferente. El viaje había terminado con sonrisas forzadas y silencios largos en el avión. Elena actuaba como si nada hubiera pasado. Yo mantenía la fachada, pero por dentro la resolución ya era total. No le dije nada del hotel, de la tarjeta, de Gonzalo subiendo al ascensor. Guardé eso para mí, como un plan que se forma despacio. Sabía que confrontar en caliente solo le daría ventaja a ella para desviar o negar. Preferí esperar el momento preciso. Al poco tiempo, Elena empezó a cambiar su rutina de golpe. Se apuntó a clases de flamenco en un estudio local de Madrid. Decía que necesitaba ejercicio, que el baile le ayudaría a liberar estrés del trabajo. Al principio iba 2 veces por semana, luego pasaron a 4. Volvía a casa tarde, con los pies enrojecidos y ampollas, el pelo recogido en un moño deshecho, oliendo a sudor y a madera del tablao. Me contaba detalles, los pasos complicados, cómo le dolían los talones, cómo el instructor era exigente, pero bueno. Yo escuchaba, asentía, preguntaba lo justo para no levantar sospechas, pero notaba que sus ojos brillaban más cuando hablaba de las clases, de la pasión que ponía en cada dueto. Una noche llegó especialmente cansada. Se quitó los zapatos en la entrada y dejó huellas de sangre en el suelo del pasillo. Fue una coreografía intensa, dijo, y se fue directo a la ducha. Mientras ella se bañaba, su móvil vibró en la mesa. Lo miré de reojo. Un mensaje de número desconocido. Solo decía: hoy bailamos como nunca. Mañana repetimos el final. No había nombre, pero el tono era íntimo. Lo borré antes de que saliera, para no alertarla todavía. Mi irritación ya no era solo interna, empezaba a convertirse en algo calculado. Luego llegaron los rumores. Primero uno, luego varios. Mensajes anónimos a mi teléfono desde números que no conocía. El primero decía: tu mujer y el instructor del estudio de flamenco, todos lo comentan. Ten cuidado. Otro: los oí discutir fuerte detrás del escenario después de la clase. Él le decía que eras un estorbo. Un tercero incluía una foto borrosa tomada desde lejos. Elena y un hombre alto, abrazados en un pasillo del estudio, riendo. No era Gonzalo en la foto, al menos no claramente. Pero los mensajes mencionaban duetos apasionados
y miradas que no son de baile. Decían que el instructor era solo la excusa, que había alguien más involucrado, alguien del trabajo que aparecía a veces a recogerla después de clase. Leí esos mensajes una y otra vez en la oscuridad de la cocina. Cada uno aumentaba la furia contenida. Recordé a Gonzalo, como en la oficina últimamente preguntaba por Elena con más interés, cómo coincidían en reuniones externas, que ahora sabía que no eran solo profesionales. Los tips anónimos seguían llegando. La vi salir con él en coche después de la clase. Discutieron porque ella quería parar, pero él no la dejaba. La gente del estudio parecía preocupada, o tal vez solo chismosa, pero los detalles encajaban demasiado bien. Elena llegaba a casa con moretones en los brazos. Decía que eran de los giros bruscos, pero yo veía marcas que no parecían solo de baile. La confronté una vez, de forma indirecta. Le pregunté por qué iba tanto, si no se cansaba. Me miró con esa expresión defensiva que ya conocía. Ahora también mis clases te molestan. Necesito mi espacio, Rafael. Tú siempre con tus dudas, arruinando todo. Levantó la voz. Me acusó de asfixiarla, de inventar problemas porque no soportaba que ella tuviera vida propia. Si fueras un compañero de verdad, me apoyarías en vez de vigilarme. Se fue a la habitación dando un portazo. Yo me quedé en el salón, con los puños apretados. Su hostilidad era clara. Culpaba a mi paranoia por cualquier grieta. Pero yo ya no dudaba. Los mensajes anónimos, las marcas, los horarios que no cuadraban con las clases. Todo apuntaba a que Gonzalo seguía en la ecuación, usando el flamenco como tapadera o como excusa para verse. Las consecuencias fueron rápidas y duras. La confianza que quedaba se evaporó. Empecé a documentar todo. Fotos de sus pies magullados, capturas de los mensajes anónimos, registros de llamadas que coincidían con salidas a clases. Mi determinación se volvió precisión. Pensaba en los bienes que compartíamos, el piso en Madrid a nombre de los dos, el coche que ella usaba más, las cuentas donde entraba su sueldo, y el mío, que había ayudado a construir su carrera con contactos. Pensaba en Gonzalo, sus empresas pequeñas que había montado con ideas que habíamos discutido juntos, sus inversiones que yo conocía porque habíamos hablado de ellas en confianza. Todo eso ahora era vulnerable. La atmósfera en casa se volvió insoportable. Ella seguía yendo a clases, volvía tarde, fingía normalidad. Yo respondía con calma fría, pero por dentro planeaba. La rabia ya no era explosiva, era enfocada. Sabía que el próximo paso sería exponerlo todo, no para discutir, sino para actuar. Quería que sintieran el vacío que me habían dejado a mí. Y llegó el día en que decidí cerrar el círculo. En Barcelona, durante lo que ella pensó que era un intento de reconciliación, puse en marcha lo que había preparado. Te lo cuento ahora, porque ahí fue cuando todo explotó en la luz. Después de esos meses de caos con las clases de flamenco y los mensajes anónimos, ya no quedaba espacio para más dudas ni para más espera. Elena seguía creyendo que todo estaba bajo control, que sus secretos seguían ocultos. Yo había acumulado todo: fotos, registros de llamadas, capturas de los chats en el streaming, los extractos bancarios con pagos que no explicaba, los rumores que llegaban a mi teléfono. No actué por impulso. Planeé cada paso con la precisión que me había costado años aprender en el trabajo. Quería que el golpe fuera definitivo, que no quedara duda ni escapatoria. Le propuse un segundo viaje a Barcelona. Le dije que era para reconciliarnos de verdad, para dejar atrás las tensiones, para volver a conectar como antes. Ella aceptó rápido, casi con alivio. Sí, Rafael, necesitamos esto. Reservamos el mismo hotel, pero esta vez en una suite con vistas a la Sagrada Familia. Le dije que quería hacer algo especial, una peregrinación al templo, caminar por los alrededores, sentir la paz que siempre habíamos buscado ahí. Ella sonrió, me abrazó, dijo que era una idea bonita. No sospechaba nada.
Llegamos un viernes por la tarde. El primer día lo pasamos paseando, comiendo en sitios tranquilos, hablando de cosas superficiales. Yo mantenía la calma, la miraba con la misma ternura fingida que ella usaba conmigo. Por dentro, contaba las horas. Había contratado a un artista de mosaicos local meses antes, en secreto. Le envié todas las pruebas, fechas exactas de sus encuentros, ubicaciones de hoteles y restaurantes, mensajes copiados de su teléfono que había accedido cuando ella dormía, números de teléfono, incluso fotos borrosas de ellos dos saliendo juntos. El artista, un hombre mayor que entendía el valor de la discreción, creó un panel grande de azulejos. Cada pieza pequeña formaba parte de un mosaico mayor. Un diseño bonito a primera vista, flores y olas, pero de cerca se leían fechas, nombres de calles, iniciales, frases cortas que ella había escrito en sus chats. Nuestra medianoche. Hasta la próxima. No puedo esperar. Todo incrustado en cerámica permanente, imposible de borrar sin romper la pieza entera. La noche del segundo día, le dije que tenía una sorpresa. La llevé al atrio de la Sagrada Familia al atardecer, cuando los turistas empezaban a irse y la luz dorada caía sobre las torres. Allí, en una zona habilitada para exposiciones temporales, había pagado por el permiso. Estaba el panel instalado durante la madrugada. Lo cubría una tela ligera. Le dije, «Esto es para nosotros, para recordar lo que construimos». Quité la tela despacio. Ella se quedó quieta. Primero sonrió, pensando que era arte abstracto. Luego se acercó, vio las fechas, el día del viaje a la costa, el jueves del mensaje en el streaming, la noche del hotel con las fresas. Vio las iniciales, G y E. Vio las frases que ella misma había escrito. Su cara cambió. El color se le fue. «¿Qué es esto?», murmuró. Yo respondí calmado. «La verdad que no quisiste decirme». Empezó a negar, a decir que era un montaje, que alguien quería hacernos daño. Pero los detalles eran exactos, imposibles de inventar. Turistas que pasaban se paraban a mirar. Algunos sacaban fotos. El mosaico era grande, visible desde lejos. La gente comentaba, ¿es una instalación sobre infidelidad? En minutos, las fotos circulaban en redes. Alguien reconoció la Sagrada Familia y etiquetó medios locales. En menos de una hora, periodistas se acercaron. Cámaras, preguntas. Elena empezó a temblar. Se derrumbó ahí mismo, bajo las torres. Se sentó en el suelo, las manos en la cara, llorando sin control. «Fue un error, Rafael. Pasó rápido. No pensé. Déjame explicarte». Su voz se quebraba, suplicaba. «No quería hacerte daño. Fue impulsivo, sin intención. Por favor, no me quites todo». Yo la miré sin moverme. Le dije que ya era tarde para explicaciones, que había visto suficiente, que el mosaico era permanente, como el daño que habían causado. Ella intentó tocarme el brazo, implorar. «Podemos arreglarlo. Dame una oportunidad». Pero yo ya no sentía piedad, solo vacío y determinación. Ahí, delante de todos, aceptó renunciar. Firmó un papel que llevaba preparado. Mi abogado lo había redactado semanas antes. Cedía su parte en la colección de arte que habíamos comprado juntos. Renunciaba a reclamos sobre el piso, el coche, las cuentas compartidas, donde ella había acumulado ahorros con su sueldo. Todo pasó en minutos, con flashes y murmullos alrededor. Los medios lo captaron. Una confesión pública, involuntaria, bajo las agujas de Gaudí. Se volvió viral en horas. Mujer confiesa infidelidad en mosaico permanente en Sagrada Familia. Ironía divina, decían algunos. Gonzalo no estaba ahí, pero su nombre salió en los mensajes del mosaico. Al día siguiente, en Madrid, empecé el resto. Contacté a abogados, usé los documentos que tenía, pruebas de sus reuniones profesionales, que eran otra cosa, transferencias que él le había hecho a ella disfrazadas de regalos. Le quité lo que pude, su participación en las empresas que había montado con ideas nuestras, sus inversiones que yo conocía al detalle. Él llamó esa misma semana, voz temblorosa.
Espera, Rafael, podemos arreglar esto, no escales. Pero ya era tarde. Quedó reducido, sin cargo, sin estabilidad, pidiendo clemencia que no llegó. Elena volvió rota. Se quedó en casa unos días. Luego se fue a casa de una amiga. No luchó más. Solo quedaba vacío en sus ojos. Yo me quedé solo en el piso, mirando las paredes donde antes colgaban nuestras piezas de arte. Había desmantelado sus mundos, como prometí en silencio. Pero en la quietud, cuando todo terminó, empezó a aparecer una pregunta que no se iba. ¿Había sido esto la solución verdadera? Ahora te cuento el final. Lo que quedó después de todo esto, en las horas tranquilas de la siesta, cuando solo queda el eco. Después de ese día en la Sagrada Familia, todo se precipitó hacia el final. Elena se fue del piso al cabo de una semana. Recogió lo poco que necesitaba en una maleta y se marchó a casa de una prima en las afueras. No hubo gritos ni peleas largas, solo silencio y lágrimas contenidas. Firmó los papeles que le puse delante. Renunciaba a su mitad del piso, al coche que usaba casi siempre, a las cuentas donde había acumulado ahorros de su sueldo y de los bonos que le pagaban en el trabajo. La colección de arte, esas piezas que compramos juntos en ferias y viajes, pasó a mi nombre completo. Ella no luchó, solo dijo con voz muy baja, «Haz lo que tengas que hacer», y se fue. Gonzalo fue el siguiente. Usé todo lo que tenía. Los correos antiguos donde compartíamos ideas de negocio, los contratos que firmamos juntos, en proyectos paralelos, las transferencias que él le había hecho a Elena, disfrazadas de préstamos entre amigos. Contacté a los socios que tenía en sus empresas pequeñas. Les mostré las pruebas de cómo había usado recursos compartidos, nuestros recursos, para avanzar más rápido. No fue difícil. Muchos ya sospechaban de su forma de operar. En pocas semanas perdió su cargo principal, las acciones que tenía en las sociedades, las inversiones que había acumulado. Quedó expuesto, con deudas que no podía cubrir. Me llamó una tarde, voz temblorosa. «Rafael, espera. Podemos hablar. No hagas esto más grande». Le dije que ya era tarde, que necesitaba sentir el vacío que nos había dejado a los demás. Colgó sin más palabras. Ahora trabaja en algo menor, lejos de la oficina donde antes presumía. Yo me quedé en el piso de Madrid, solo. Las habitaciones se sentían más grandes, los muebles más fríos. Durante las horas de siesta, cuando el sol entra por las persianas y la ciudad se calla, empecé a reorganizar el patio interior. Es pequeño, con azulejos antiguos que pusimos cuando reformamos la casa. Cada uno es un recuerdo. Uno de Valencia, otro de una feria en Sevilla, otro que compramos en Barcelona la primera vez que fuimos juntos. Los fui moviendo uno por uno, limpiándolos, colocándolos en un patrón nuevo. Quería cambiar algo, aunque fuera pequeño. En uno de los azulejos, el que estaba suelto en la esquina, encontré algo que no esperaba. Al levantarlo, cayó un papel viejo, doblado y amarillento. Era un recibo de hace 2 años, una cena en un restaurante discreto de la costa, para 2 personas, con vino caro y postre. La fecha coincidía con una de sus conferencias, que yo creí real. En el reverso, escrito con su letra, «Nuestro secreto». Lo miré un rato largo. No sentí rabia nueva, solo una tristeza quieta. Lo doblé y lo volví a poner en el mismo sitio. Luego puse el azulejo encima y lo cementé con cuidado. Ahora forma parte del suelo, oculto bajo la superficie. Una cicatriz que nadie ve, pero que está ahí para siempre. Pasan los días y las noches. Trabajo menos horas. Salgo poco. A veces pienso en cómo eran las cosas antes. Las cenas tranquilas, los planes simples, la confianza que no cuestionaba. Ahora todo eso es eco. Elena intenta contactarme de vez en cuando. Mensajes cortos. ¿Podemos hablar? Lo siento mucho. No respondo. No por crueldad. Simplemente no queda nada que decir. Gonzalo desapareció de mi círculo. Nadie menciona su nombre en la oficina. Me siento en el patio algunas tardes. Miro los azulejos y pienso en lo que hice. Desmantelé sus mundos.
El de ella, con su carrera y su independencia. El de él, con su éxito y su arrogancia. Lo hice con calma, paso a paso, sin gritos ni escándalos innecesarios. Al final, gané control. Estoy libre de mentiras, de dudas, de esa esperanza cansada que me pesaba tanto. Pero en los momentos de silencio, cuando la casa está vacía y el sol se pone, surge esa pregunta que no se va. ¿Fue esta la verdadera solución? ¿O solo cambié un vacío por otro? A veces me pregunto si ella también mira al suelo en algún sitio y recuerda. Si él también siente el peso de lo perdido. No lo sé. Solo sé que yo sigo aquí, reorganizando piezas rotas, intentando encontrar un patrón que tenga sentido. Y en la quietud de la siesta, con el azulejo cementado cubriendo el recibo viejo, entiendo que algunas cosas no se arreglan nunca del todo. Solo se cubren, se esconden, y se aprende a vivir con la marca que queda debajo. Gracias por escucharme hasta el final, amigo. Esto es lo que pasó. No hay más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Pon un like si te ha gustado, escribe tu opinión en comentarios, y que tengáis una nochecita tranquila.